Buenas noches. La hipótesis siluriana habla sobre la posible existencia de civilizaciones industriales previas a la humanidad. Este planteamiento sugiere que debido a la erosión geológica, el movimiento tectónico de placas, los restos físicos de una sociedad antigua podrían desaparecer por completo tras millones de años. El concepto destaca la fragilidad de nuestra civilización frente a la inmensidad del tiempo profundo. ¡Vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 230 de este su programa de misterio. ¿Hubo civilizaciones industriales antes de nosotros? Una exploración científica sobre los límites de registro geológico y la transitoriedad de las sociedades tecnológicas es lo que vamos a ver ahora. Así que primero vamos a ver el video del canal Atraviesa lo Desconocido para ir entrando en contexto. Si hay algo en lo que coinciden la mayoría de culturas antiguas y tradiciones, es que antes que la nuestra existieron otras humanidades y que su rastro fue borrado de la faz de la Tierra por cataclismos diversos, como diluvios o caídas de meteoritos enormes. Los rastros de estas civilizaciones perdidas se hallarían bajo nuestros pies o en capas muy profundas bajo los mares. Según muchas tribus ancestrales, esos rastros comenzarían a salir a la superficie para ser descubiertos con el paso de los años. Existen una infinidad de ejemplos que podrían encajar con estas afirmaciones. Uno de los más interesantes son las estructuras de Yonaguni, un conjunto de estructuras descubiertas por casualidad en la isla japonesa de Yonaguni alrededor de 1985. Estas inmensas estructuras parecen haber sido talladas por una civilización existente en la Tierra hace muchos miles de años atrás. Sin embargo, a pesar de las múltiples posibles evidencias que existen, oficialmente se rechaza que las estructuras de Yonaguni u otras existentes fueran talladas, construidas o perfeccionadas por otras humanidades, principalmente por la falta de pruebas contundentes. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Y hay muchos científicos de renombre que plantean muy seriamente el hecho de que existieran otras civilizaciones avanzadas antes que la nuestra. ¿Qué hipótesis interesantes han planteado los científicos sobre otras humanidades? ¿Existen pruebas de otras civilizaciones avanzadas? Si la Tierra tiene 4.500 millones de años, nuestra civilización industrial apenas lleva unos 300 años. En escalas ecológicas, el tiempo es una picadora de carne que tritura el acero, pulveriza el concreto, recicla la superficie del planeta, sus capas tectónicas se hunden y todo en no más de 100 millones de años queda completamente imposible, bueno, para nosotros, descubrir si existió algo. Vamos a ver el segundo video. El universo tiene cerca de 13.800 millones de años. La Tierra, 4.500 millones de años.
y los humanos solo desarrollamos nuestra civilización industrializada en los últimos 300 años. Con estas consideraciones, parece que habría una amplia probabilidad de que otra civilización avanzada haya emergido, florecido y desaparecido antes de que apareciéramos nosotros. Pero encontrar pruebas de una especie civilizada en el pasado parece más difícil que incluso el comienzo de una civilización. Los artefactos físicos serían la evidencia más concreta de una vida inteligente pasada, pero es poco probable que encontremos alguno. Con el tiempo, incluso nuestros edificios más altos se derrumban y los materiales más fuertes se desintegran. Nuestras ciudades cubren menos del 1% de la superficie de la Tierra, así que cualquier ciudad comparable de una civilización antigua podría escapárseles a los paleontólogos. Incluso si supiéramos dónde explorar, es improbable que estos artefactos duren más de unos millones de años. Claro, está la fosilización, pero solo nos da un registro limitado del pasado. Debido a variables como el momento y el lugar de existencia, una civilización industrializada que duró 100.000 años, 300 veces más de lo que ha alcanzado la nuestra, puede que no deje rastros fósiles. Así que tal vez deberíamos observar más la evidencia indirecta. La mejor manera de hallarla sería al buscar qué rastros de nuestra propia civilización dejaríamos si ésta colapsara en su estado actual. Un lugar donde dejamos un rastro claro es el sedimento en el fondo de nuestros cuerpos acuáticos. Un análisis de ese sedimento nos dejaría ver inmediatamente los absurdos balances químicos que implicaría la existencia de una influencia externa. Por ejemplo, los fertilizantes de nitrógeno que usamos para cultivar alimentos llegan a las fuentes de agua y producen zonas muertas de bajo oxígeno que serían visibles en las capas de sedimento. Además, dejaríamos moléculas sintéticas de larga duración, producto de accidentes nucleares, esteroides y todo el plástico que arrojamos al océano. Sí, las especies futuras van a tener una impresión muy clara de nosotros. Aunque no parece posible que hubiéramos albergado vida inteligente antes de la nuestra, eso no significa que no existiera. Podría haber sido tan avanzada que limpiaron el desorden antes de desaparecer. La única manera de saber si alguien estuvo aquí antes que nosotros podría ser una máquina del tiempo que nos permitiera verlo por nuestra propia cuenta. Bueno, al margen, vamos a ver. Es común creer que nos encontraríamos con huesos, esqueletos, pero la fosilización es un evento extremadamente raro, aunque parezca mentira. Menos del 1% de los seres vivos se convierten en fósiles. Tienen que darse por lo menos 36 etapas para que un hueso se convierta en piedra. Una especie que durara 100.000 años podría desaparecer completamente del registro fósil sin dejar ni un solo hueso. Y entonces, también está el tema del reciclaje de la tarjeta terrestre, ¿no? Todo el tema de la geología de la Tierra que borra activamente su memoria. La corteza oceánica se recicla completamente en menos de 200 millones de años, mediante las capas de sustitución. Cualquier rastro de una civilización costera o marina de hace 300 millones de años habría sido fundida en el interior de nuestro planeta ya hace mucho tiempo. Una de las cosas y la pregunta que se hacían estos científicos es ¿qué buscaríamos? Y salta a la vista primero las cicatrices geoquímicas, lo que acabamos de ver en el video, ¿no? Los plásticos se mezclarían con alguna clase de elementos químicos y formarían unos componentes, algo que no es natural. Dado que los artefactos, ciudades y máquinas no sobreviven millones de años, la búsqueda se centra en firmas químicas anómalas en los estratos de rocas. Estas serían como unas cicatrices persistentes, lo que delataría una química industrial fuera de lo natural que el planeta ha experimentado. Otra también sería los famosos isótopos de carbono. Si una civilización antigua quemó combustibles fósiles a gran escala, dejaría un pico inusual de carbono 12 en el registro geológico, similar al efecto Suez que estamos causando hoy. Esto parecería como una fuente fidedigna de que algo extraordinario pasó no natural y le denominamos fiebre térmica repentina y violenta en una historia climática pasada. Lo que hablábamos
esos materiales sintéticos e imposibles. Los indicios más claros serían los productos que la naturaleza no fabrica, como los plásticos o los microplásticos que pueden fusionarse con sedimentos para crear plastiglomerados, unos químicos externos contaminantes sintéticos como CFC que podrían ser detectables durante eones en el registro de las rocas. También están los elementos transuránicos y la radioactividad. Es así como se descubrió que hubo una civilización en Marte hace 300 millones de años, ¿no? Porque una civilización que hubiera dominado la energía nuclear dejaría isótopos radioactivos de origen artificial, elementos como el plutonio 244, cuya vida media son 800 millones de años, podrían pues estar presentes en un rastreo futuro. Esto actuarían como huellas digitales de una industria nuclear desaparecida. Entonces los científicos se pusieron a investigar todas estas etapas y ¡pum! Saltó la alarma. Fíjense que existe un registro hace 56 millones de años. Se conoce como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno o PETM, que indica que la Tierra hace 56 millones de años, ya había pasado la extinción de los dinosaurios, sufrió un calentamiento brusco de 15 grados, una rápida subida de carbono 12, y los científicos usan este evento natural como modelo para averiguar qué es lo que pasó hace 56 millones de años. Todo apuntaría a que hubo una civilización industrial que hubiera causado esto. Sus efectos geoquímicos serían casi idénticos a lo que estamos experimentando nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? Fue un pico elevado y después otra vez se normalizó. Hay un tema también. Le dicen la paradoja de la sostenibilidad. Una civilización que logre ser totalmente sostenible dejará una huella geológica mínima. Irónicamente, cuanto más exitosa y duradera sea la especie, va a proteger más su planeta, y entonces será más difícil para las especies futuras detectar alguna vez que existieron. Veamos el misterio de Pumapunku. Oficial nos dice que la civilización comenzó hace unos 6.000 años, pero Yonaguni sugiere que podría ser mucho más antigua. Si esta ciudad fue habitada antes de la última glaciación, entonces estamos ante una prueba física de que hubo algo más antes de lo que nos han contado. Pero la historia no termina aquí. Si existió una civilización capaz de construir templos y ciudades avanzadas antes de lo que creemos, entonces su conocimiento debió haber sido transmitido de alguna forma. Y en los Andes hay un sitio que parece haber heredado este legado perdido. Pumapunku, un complejo de piedra que desafía toda lógica con su precisión imposible. Ahora nos encontramos con una de las pruebas más desconcertantes: Pumapunku y Tiahuanaco, dos sitios arqueológicos en Bolivia que desafían toda lógica histórica y tecnológica. A diferencia de otras ruinas antiguas, en Pumapunku encontramos bloques de piedra cortados con una precisión milimétrica, ensamblados sin mortero y con perforaciones que sugieren el uso de herramientas avanzadas. Algunos de estos bloques pesan más de 130 toneladas y fueron transportados desde canteras situadas a más de 90 kilómetros de distancia. Un desafío que ni siquiera con la tecnología moderna sería fácil de replicar. Si la historia oficial nos dice que las civilizaciones precolombinas no poseían herramientas metálicas ni sistemas de ingeniería sofisticados, entonces, ¿cómo lograron construir Pumapunku? ¿Es posible que este sitio sea el vestigio de una cultura mucho más antigua que dominó la Tierra antes de que la historia fuera escrita? Vamos a analizar las evidencias. Pumapunku es parte del complejo arqueológico de Tiahuanaco, una de las ciudades más antiguas de Sudamérica. La arqueología tradicional sostiene que fue construido por la cultura Tiwanaku alrededor del año 500 después de Cristo, pero varias pruebas sugieren que el sitio podría ser mucho más antiguo, posiblemente anterior a cualquier civilización conocida en la región. El enigma de Pumapunku comienza con los materiales utilizados en su construcción. A diferencia de otros templos precolombinos que fueron hechos con piedra caliza o adobe, aquí encontramos bloques de andesita y arenisca roja, piedras extremadamente duras que requerirían herramientas avanzadas para ser esculpidas con la precisión que se observa en el sitio. Pero lo que realmente deja perplejos a los investigadores es el nivel de perfección de estas estructuras.
cortes de precisión imposible. Las piedras presentan ángulos rectos exactos, cortes que parecen haber sido realizados con herramientas de alta precisión y superficies pulidas con extrema fineza. Orificios perfectamente alineados. Se han encontrado perforaciones en la piedra que sugieren el uso de taladros mecánicos, algo impensable en la antigüedad. Sistemas de ensamblaje avanzados. Algunas piedras están unidas en patrones de encaje perfectos, como si fueran piezas de un rompecabezas tridimensional. Si los habitantes de Pumapunku no contaban con tecnología avanzada, ¿cómo lograron esculpir y ensamblar estas estructuras? Otro enigma de Pumapunku es cómo trasladaron los gigantescos bloques de piedra hasta su ubicación actual. Algunos de estos bloques pesan entre 100 y 130 toneladas y fueron extraídos de canteras situadas a más de 90 kilómetros de distancia. Hoy en día, mover una piedra de ese tamaño requeriría grúas industriales y maquinaria pesada, pero la arqueología convencional nos dice que los constructores de Pumapunku no tenían ruedas, poleas ni animales de carga que facilitaran esta labor. Las explicaciones tradicionales sugieren que utilizaron troncos de madera para rodar las piedras. Sin embargo, el altiplano boliviano no tenía grandes bosques para proveer la cantidad de madera necesaria. Si no fue con tecnología convencional, entonces, ¿qué tipo de conocimiento o método emplearon los constructores de Pumapunku para mover estas rocas colosales? Uno de los aspectos más inquietantes de Pumapunku es que la manera en que sus piedras fueron talladas y ensambladas sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que los constructores de Pumapunku utilizaran una tecnología que hoy desconocemos. Entre las teorías más intrigantes encontramos uso de vibraciones o ultrasonido. Algunos estudiosos han propuesto que culturas avanzadas del pasado podrían haber usado frecuencias sonoras para manipular la materia y cortar la piedra con precisión extrema. Tecnología similar a la fusión de piedra. Existen teorías que sugieren que las piedras de Pumapunku podrían haber sido moldeadas mediante un proceso químico o térmico desconocido. Conocimiento heredado de una civilización más antigua. Si Pumapunku es mucho más antiguo de lo que creemos, entonces podría ser el legado de una cultura avanzada que desapareció en la prehistoria. Estas hipótesis podrían parecer descabelladas, pero lo cierto es que ninguna teoría convencional ha logrado explicar cómo fue construido este complejo. Pumapunku no es el único sitio en el mundo que presenta construcciones imposibles para su época. En diversas partes del planeta encontramos estructuras con características similares. Las pirámides de Egipto presentan bloques de piedra perfectamente alineados y orientaciones astronómicas precisas. Göbekli Tepe, Turquía, un templo de más de 11.000 años de antigüedad, que sugiere la existencia de una civilización avanzada mucho antes de la historia escrita. Yonaguni, Japón, posibles ruinas de una ciudad sumergida, que podría ser evidencia de asentamientos humanos antes del final de la última glaciación. Sacsayhuamán, Perú, un complejo de piedras gigantes ensambladas con una precisión milimétrica, sin el uso de mortero. Si estas civilizaciones nunca tuvieron contacto entre sí, ¿cómo es posible que sus estructuras compartan características tan avanzadas? ¿Podría ser que todas ellas fueran vestigios de una civilización global anterior que gobernó la Tierra antes de la historia oficial? El enigma de Pumapunku es mucho más que una anomalía arqueológica. Es una evidencia concreta de que algo no encaja en la historia que nos han contado. Si la humanidad no poseía la tecnología necesaria para tallar, mover y ensamblar estas estructuras hace más de 1500 años, entonces alguien tuvo que haber transmitido ese conocimiento. Bueno, una de las cosas que coincide tanto Smith como Adam es que la Luna, a diferencia de la Tierra, no tiene placas tectónicas ni erosión. Así que si una civilización prehumana llegó al espacio, sus huellas, equipos o minas en la superficie lunar podrían permanecer intactos durante cientos de millones de años esperando ser descubiertos. Probablemente ahora con la desclasificación se vea algo de esto, así que podría ser la evidencia de una civilización antigua. Otra de las cosas que vemos también es la implicación con la astrobiología. Hay muchos casos como los OPARs,
los objetos fuera de tiempo, que también podría atribuírseles a estas civilizaciones. También está esta novedad del antropoceno, que es lo que estamos dejando en la Tierra. Ya si desapareciéramos mañana mismo, por lo menos en 200 millones de años, una civilización que emergiera de las cenizas podría decir que existieron unos monos inteligentes y que eran muy cochinos, muy depredadores a nivel climático. La hipótesis siluriana sirve como un memento mori geológico. Nos recuerda que las civilizaciones son efímeras y que el impacto planetario puede sobrevivir a la especie que lo causó. Nos invita a considerar que este tipo de mensajes estamos dejando al futuro. Estamos escribiendo hoy en la corteza terrestre qué cosas nos dirán en el futuro. El silencio del tiempo profundo no es una prueba de ausencia, sino un testimonio de la eficiencia de la Tierra para reciclar. No somos los primeros, quizás. Estadísticamente es arrogante afirmarlo con certeza, pero científicamente seguimos siendo la única civilización que ha dejado una marca detectable por ahora. Veamos el video de cierre. Pensemos en esto por un segundo, para comenzar este análisis con la perspectiva correcta. Nuestro planeta, la Tierra, tiene unos 4.500 millones de años. Es una cifra tan, pero tan inmensa que a nuestra mente le cuesta muchísimo procesarla. Y ahora, pongámoslo en perspectiva. Nuestra civilización industrial, con todos sus avances, apenas tiene unos 300 años, o sea, un parpadeo. Al poner estos números frente a frente nos damos cuenta de la escala alucinante de lo que en geología llaman el tiempo profundo. Y es justo ahí, en ese abismo de tiempo casi incomprensible, donde surge una de las preguntas más increíbles de la ciencia moderna. Y eso nos lleva al gran misterio que vamos a explorar hoy. ¿Será posible que una especie tecnológica súper avanzada haya existido aquí mismo, hace decenas o incluso cientos de millones de años y que haya desaparecido sin dejar ni un solo rastro físico? Es el tipo de pregunta que, la verdad, te vuela la cabeza. Sacude por completo lo que creemos saber sobre nuestra historia y nos obliga a mirar el pasado geológico con un nivel de asombro totalmente nuevo. Para tomarse en serio un enigma de este tamaño, los investigadores Gavin Shift y Adam Frank armaron un marco científico súper riguroso llamado la hipótesis siluriana. Como dato curioso, el nombre viene de los silurianos, que son una raza de reptiles inteligentes de esa serie clásica de ciencia ficción Doctor Who. Pero, ojo, que el nombre no nos confunda. El objetivo de esto es 100% astrobiológico y muy serio. Se trata de calcular con matemáticas y geología puras qué señales sobrevivirían realmente al paso de millones y millones de años. Al ver esta inmensa línea de tiempo geológico, todo cobra sentido. Si nos fijamos, la vida terrestre compleja apareció hace unos 400 millones de años. Eso significa que nuestra ventanita de industrialización humana es literalmente una fracción microscópica del tiempo en este planeta. Viendo todo ese tiempo disponible, la verdad es que resulta súper lógico preguntarnos, ¿pudieron haberse alineado las condiciones para otra revolución industrial mucho, pero mucho antes de que nosotros llegáramos a la escena? Pasemos a la sección 1. El pasado borrado de la Tierra, la máquina de reciclaje definitiva. Seguramente surge la duda, bueno, si de verdad existieron, ¿por qué nadie ha desenterrado algo como un centro comercial fusilizado o un teléfono inteligente prehistórico? La respuesta es simple, pero un poco frustrante. Buscar objetos físicos es una pérdida de tiempo, porque la Tierra es la máquina de reciclaje definitiva. Tenemos procesos naturales brutales, como la erosión y, sobre todo, la subducción de las placas tectónicas. Básicamente, la Tierra tritura, entierra y funde cualquier cosa en la superficie. El acero se oxida rapidísimo a nivel geológico y el concreto se hace polvo. Pero, ¿qué es lo que sí sobrevive a esta trituradora gigante? Las firmas químicas. Estas marcas únicas quedan atrapadas y aplastadas en las capas de roca profunda, guardando el secreto a través de las eras. Llegamos a la sección 2, a la casa de huellas químicas, decodificando el antropoceno. Si queremos encontrar a una antigua sociedad industrial, primero tenemos que ver el legado que nosotros mismos estamos dejando hoy. A esta época la llamamos informalmente el antropoceno. Literalmente le estamos dejando al planeta una factura geoquímica gigantesca. Por ejemplo, al quemar tantos combustibles fósiles, alteramos de forma loquísima la cantidad natural de isótopos de carbono 12 en el aire y en la Tierra. Además, la industria deja picos inusuales de metales pesados, nitrógeno y compuestos orgánicos sintéticos que jamás existirían sin intervención humana. Y ni hablemos de la energía nuclear.
Elementos como el plutonio 244 son como un letrero de neón gigante que dice estuvimos aquí, porque no se producen de forma natural en la Tierra. Ni de broma. Y eso nos lleva a algo fascinante pero bastante sombrío, los plastiglomerados. Estamos hablando de un tipo de roca totalmente nuevo, algo inédito en la historia de la Tierra. Literalmente es plástico derretido fusionado con arena, sedimentos y hasta lava volcánica. Es una ironía geológica que va a durar muchísimo tiempo. Piensen en esto. Si un geólogo del futuro remoto levanta una de estas rocas, se va a dar cuenta al instante de que esas cadenas moleculares son artificiales. No hay forma de explicarlas con procesos biológicos o naturales. Ahora, veamos un caso real, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Fue un evento climático drástico que pasó hace 55.5 millones de años. Al revisar los sedimentos marinos de esa época, la cosa se pone súper misteriosa. Encontramos una inyección masiva de carbono, un calentamiento global rapidísimo y un colapso total de los ecosistemas. Las firmas térmicas y de carbono de ese cataclismo antiguo son sorprendentemente y casi de manera aterradora idénticas a las firmas industriales que estamos creando justo ahora. Y aquí es donde la ciencia choca con pared. La realidad más frustrante es esta. Si vemos esos picos de carbono pero no encontramos moléculas artificiales súper específicas, una liberación natural de carbono subterráneo se ve exactamente igual que una revolución industrial prehistórica. Tal cual. Si una civilización pasada no fabricó plásticos indestructibles ni sintetizó plutonio, sus huellas de carbono y temperatura serían imposibles de distinguir de, digamos, un montón de volcanes haciendo erupción. Avancemos a la sección 3. Pistas en la Luna, el casillero de almacenamiento cósmico. Como buscar pruebas sólidas aquí en la Tierra es una tarea casi imposible, ¿por qué no mirar hacia un lugar mucho más tranquilo, a unos 400.000 kilómetros de distancia? Mientras nuestro planeta se recicla a sí mismo, la superficie de la Luna es prácticamente la bóveda de seguridad del sistema solar. Allá arriba no hay placas tectónicas que se traguen la corteza, ni ríos que borren los valles. Al casi no tener atmósfera no hay viento, lluvia ni oxidación. Cero. Eso significa que las huellas de los astronautas o los módulos lunares podrían quedarse ahí, intactos, por más de 100 millones de años. Si de verdad hubo un programa espacial antiguo en la Tierra, el mejor lugar para buscar pruebas es la Luna, sin lugar a dudas. Pero claro, aquí nos topamos con un problema loquísimo de contexto. Imaginen que dentro de 100 millones de años otra especie inteligente viaja a la Luna y se tropieza con la chatarra de nuestras misiones Apolo. Después de eones de estar cocinándose con la extrema radiación solar y recibiendo golpes de micrometeoritos, los metales y las banderas van a estar súper deformados y descoloridos. La gran pregunta es, ¿tendrían esos exploradores la capacidad de reconocer que esas ruinas son maquinaria tecnológica? ¿O simplemente pensarían por error que son formaciones rocosas muy raras causadas por impactos de asteroides? Bueno, es un tema para seguir pensando. No hay que ser muy arrogantes, probablemente hay otra teoría que dicen que probablemente los reptilianos, lo que conocemos como extraterrestres reptilianos, sean Yuri, no se te escucha. los reptilianos probablemente sean una civilización pasada que se refugió en el fondo de la Tierra. ¿Quién sabe? Buenas noches.